Mi nombre es Carlos Lucero, yo soy Country Manager de la empresa Sirius Software. Los que han participado del evento, del último evento de Fashion, del Mini Fashion Week, seguramente han tenido la posibilidad de escuchar a nuestro CEO, Ignacio Núñez, haciendo presentación de este concurso, y esta capacitación viene a ser la segunda etapa en la cual un poco nuestra intención es darle un panorama completo de lo que es la marca en sí, y seguramente después irán surgiendo algunas preguntas, algunas consultas que podemos ir trabajándolas juntos. Obviamente que es una leve introducción en la cual también van a tener la posibilidad después de escribirnos, de contactarnos para cualquier consulta específica. Pero creo que lo más importante, chicos, en esta posibilidad, en esta oportunidad, es que se saquen las consultas, que tengan un panorama completo, que les resulte a ustedes disparadores o distintas iniciativas o intenciones para que después justamente la marca se vea bien reflejada. Luego de mí va a estar la persona encargada también, Mauro Gramendi, que forma parte del equipo de Misiones Diseña, trabajando sobre lo que es sistemas de identidad de marca. Les va a dar un pantallazo y una guía también para formar parte y que en el concurso no tengan nada librado al azar. Por lo cual creo que, entendiendo también que hoy es feriado en la ciudad de Posadas, agradezco muchísimo la participación y el interés que están eh, presentando para estar acá presentes. Así que bueno, si quieren y les parece, vamos a arrancar a hablar un poquito de Sirius, de lo que es. Luego de una leve presentación, iremos mostrando lo que es el manual de marca, y al final de esa última presentación podemos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ya sea prendiendo cámara, preguntando o dejándola en el chat. Pero no dejen de consultar, de preguntar cosas que les resulte indispensables para su participación. Bueno, Sirius Software es una empresa que nace en el año 2013, en lo que es la incubadora de la Universidad Austral. Ignacio Núñez fue estudiante de esa misma casa de estudios, y justamente parte de esa propuesta o parte de ese rico networking que tiene la Universidad Austral es la posibilidad de que estudiantes tengan sus propias startups. Startup en lo que es el mundo del software se refiere a pequeñas empresas que tienen una base tecnológica, por decirlo de alguna manera bastante sencilla. Es así que Sirius nace como una startup en el año 2013, y hoy, después de 12, 13 años, dentro de poco cumplimos los 13º, 14º aniversario. Hoy tenemos la posibilidad de estar trabajando en Misiones desde el año 2022, o sea que ya es nuestro tercer año acá en la provincia. También estamos con presencia en Europa, en la ciudad de Madrid específicamente, pero creo que parte de nuestra idiosincrasia, de la cultura empresarial que tiene Sirius, está muy ligada tanto al origen del founder, de Ignacio, dentro de lo que fue la Universidad Austral, y un ecosistema. El que conoce la Universidad Austral tiene que entender que es un ecosistema sólido que tiene tanto desde la parte del IAE, en todo lo que es la escuela empresarial, como también el hospital, las distintas casas de estudio, en este caso ingeniería, pero generalmente es un parque empresarial en el cual empresas de personas con origen profesional en esta universidad forman parte, y generalmente en este ecosistema hace que uno se vaya potenciando. Creo que parte de eso fue lo que llevó a Ignacio a proponer esta alianza con MIDI, porque eventualmente el año pasado estuvimos conociendo las instalaciones de Misiones Diseña, y vimos un poco la dinámica, la multidisciplinariedad que había en ese sentido. O sea, había fotógrafos, diseñadores, tanto de moda como de otras áreas, y él lo que vio era un poco el espíritu, ¿no? El espíritu que en su momento también
se sentía representado en la Universidad Austral, pero como les decía, aparte de esos dos grandes abanicos, dos grandes áreas, creo que es parte de la misma cultura de la Universidad Austral. Y otro gran hito que tenemos en la empresa es que a partir de lo que fue la pandemia, entiendan que dentro de lo que es el software, la pandemia generó una expansión de fronteras en el cual cualquier persona en ese momento, por una eventualidad, eso creemos que fue una excepción, sin lugar a dudas, hizo que la industria del software crezca un montón. Seguramente conocen de algunos amigos que han hecho bootcamps o han hecho cursos, tanto en el Polo TIC como Silicon Misiones, y a partir de esos cursos consiguieron trabajos bien rentados en su momento. Bueno, hoy la verdad que está cambiando muchísimo toda esa situación, pero específicamente en lo que fue la pandemia, Sirius tuvo la posibilidad de expandirse internacionalmente. Es así que empezamos a trabajar con el área de popularmente conocida como Silicon Valley, y eso hizo que nosotros también empecemos a tener un poco de esa cultura y sobre todo reforzar el concepto de ecosistema. Un lugar como Silicon Valley, que tiene las empresas más grandes del mundo, las mejores valoradas como Google, Microsoft, Amazon y entre tantas otras, lo que se veía era que el ecosistema era muy fuerte sin perder la competencia entre pares. Siempre había un espíritu de colaboración, ¿no? El hecho de que si a todos nos va bien, seguramente crezcamos y no solamente sea uno el que se destaque, sino que claramente vamos a tener mejores posibilidades de crecimiento y de expansión de esta manera. Hoy se está viendo el que sigue el tema de la tecnología con lo que es inteligencia artificial, que hay una competencia feroz entre empresas en las cuales los distintos recursos humanos hoy se vuelven indispensables y generalmente hay una competencia y si se quiere una prestar ciertos recursos. Creo que eso hoy lo podemos ver los que vivimos en la provincia de Misiones, el ecosistema emprendedor, ya sea desde el MIDI o desde Silicon, teniendo la posibilidad de tener este tipo de alianzas y acercar estas propuestas a la provincia. Y creo que parte de nuestra intención, nuestro key, nuestro esfuerzo se da a que nosotros como empresa también queremos representar este espíritu colaborativo, este ecosistema, y sobre todo hacernos fuertes y ayudar a otros emprendedores que tengan la posibilidad también de crecer. Es que por eso que analizando un poco la situación eh, económica del país, viendo que cada vez hay que modificar factores, volverse cada vez más competitivos internamente, creímos que la mejor posibilidad de realizar nuestro nuevo merchandising era sumarnos a un nuevo ecosistema. Muchas veces creo que lo mencionó Nacho, es raro quizás que está haciendo un ingeniero, en este caso yo soy arquitecto, pero en ese caso como un ingeniero podía estar aportando al área de diseño. Yo creo que cuando uno tiene ganas, hay un espíritu de emprender, de colaborar, no hay área que no sea transversal. Justamente nosotros apostando el recurso local, estando hace 3 años en la provincia de Misiones, este año nos encuentra de una manera de expandirnos comercialmente, pero también empezar a volcarnos con una fuerte presencia en lo que son otras áreas. Es así que empezamos a trabajar con Luciana y propusimos la idea de elaborar el merchandising desde Misiones, teniendo un acompañamiento, teniendo un incentivo económico que me parece fundamental, pero también teniendo un poco de expansión de las fronteras, ¿no? Nosotros, al tener una presencia internacional, parte de también este concurso es expandir eso, expandir las voces, mostrar el talento local que hay en Misiones. Yo soy un fiel defensor de eso, tanto en el software como en otras áreas. Creo que las industrias creativas de la provincia de Misiones no tienen nada que envidiarle a otras provincias y a otros países. Siempre digo que la posibilidad, o mejor dicho,
La mayor riqueza es saber las debilidades y las fortalezas que tiene uno. Y creo que Misiones tiene muchísimas fortalezas. Hay veces que hay que creérsela un poco más, hablar de lo que uno es bueno y no tanto notar lo demás, ¿no? Uno tiene que ser orgulloso de la tierra donde nació, donde se desarrolló y también donde hoy está haciendo su carrera. Y el límite, creo que el límite únicamente es la cabeza de uno y expandirse y vean como Sirius, siendo una empresa de un ex estudiante de ingeniería en ese momento, que hoy, después de un tiempo, se recibió siendo o estando como founder de la empresa, como hoy está trabajando en la meca de lo que es la ingeniería en software en Silicon Valley. Si les parece, lo que les voy a compartir ahora es un poco lo que es nuestro manual de marca. Entiendan, sépanlo, es una empresa de ingenieros en software, no esperen un manual de marca de 20, 30 páginas. Seguramente los que están en el área o en este tipo de áreas podrían hacerlo mucho mejor, más explayado. Por eso también después vamos a tener la posibilidad, o ustedes, mejor dicho, van a tener la posibilidad de hacernos y de hacerme cualquier tipo de consulta. La realidad es que nosotros, como empresa de software, desde el año 2013, lo que hicimos fue trabajar mucho, y entienden de que cuando uno está en una empresa, sobre todo con fuerte representación del founder, se basa mucho en los gustos, sobre todo la idea de la marca, de la idea de la marca, se basa mucho en gustos personales. Es así que la representación conceptual de Sirius, o el nombre de Sirius, tiene que ver mucho con los gustos, como decía, los gustos personales del dueño. Sirius, y el que no conoce, Sirius es, esto lo tengo que confesar, la primera vez que escuché de la marca, Sirius era la única cercanía que tenía con Sirius, más allá del país, era el nombre bien conocido por todos del personaje de Harry Potter de Sirius Black. Pero en este caso Sirius no nació de eso, sino que nace de la estrella Sirius, que es la segunda estrella más brillante en el cielo nocturno, que también es conocida como Can Mayor, siendo que Ignacio Núñez, el CEO, era muy fan, o es muy fan de los perros. Tiene que ver un poco con esa cuestión de gustos personales, como les decía. Pero dentro de lo que es la representación comercial o la representación conceptual, mejor dicho, de la marca, vean que nuestro logo y parte de todo este tipo de fondos, y van a encontrar muchísimo en distintas áreas de nuestra empresa, sobre todo en las oficinas y distintas cuestiones, es el tema de los triángulos, ¿no? Y hay una cuestión, hay una búsqueda, que es el hecho que son triángulos, pero cada uno de esos triángulos es distinto, ¿no? Y que justamente, como les decía anteriormente, la metáfora del ecosistema, del hecho de que uno necesita de otros para armar un equipo, para armar una empresa, para armar un concurso, un prototipo, es que esta sinergia de individuos distintos, pero a su vez, sí, conjugables o, mejor dicho, identificables con otro, es que esa unión es la que nace para dar una respuesta adaptándose a las necesidades de diferentes sistemas. Entonces, un poco el manual de marca lo que intenta buscar acá, a través de la figuración o la representación de un triángulo, es que justamente todos forman Sirius. Todos nuestros empleados, y en el caso de la historia de la empresa, muchas veces empleados se han convertido en piezas fundamentales de la empresa y han terminado siendo socios. Eso viene mucho también de la cultura de Silicon Valley. Personas que se vuelven indispensables para el sistema, para el conjunto, para la empresa, dejan de ser simplemente empleados y forman parte del equipo de decisiones. Eso es algo que se ve muchísimo en Sirius, como chicos de 25, 24 años, inclusive a veces sin recibirse,
tienen roles fundamentales dentro de nuestro, no lo diría nuestra jerarquía, porque tenemos una visión mucho más horizontal, pero sí de nuestro sistema. Bueno, esto lo que trata de explicar un poco algunas de las preguntas claves que se hace una empresa, como el por qué, el cómo y el qué. Dentro de esto se podría decir que nosotros como empresa somos una empresa de ingeniería de software que nace en el año 2003 y lo que tratamos de hacer, identificar sobre todo, y sobre todo de uno cuando empieza a trabajar en empresas y a pensar qué está haciendo, no solamente el fin, que la mayoría de las veces es económico, uno trata también de buscarle la solución a un problema, ¿no? En este caso, de la índole de tecnológicas. Pero nosotros lo que tratamos de hacer como empresa no es solamente tener un muy buen ecosistema, un muy buen ambiente interno empresarial para que los chicos que trabajen con nosotros tengan la posibilidad de desarrollarse. Entendido que mucho, parte más gruesa de la empresa son chicos que están en la universidad armando su propia carrera, sino que también siempre buscamos como empresa tener un diferencial para con nuestros clientes. Y en el por qué queremos ayudar a distintas empresas y emprendimientos a posicionarse en el mercado, pero primero, antes de posicionarse o entender o ayudar a esa persona o a esa empresa a posicionarse, primero tenemos que entender cómo funciona el mercado, tenemos que tener idea del producto. Eso creo que es para, en este caso, en el caso del concurso, es importantísimo para las personas que participen, que entiendan cuál es el producto y cómo es el mercado. Cómo es el mercado de los empleados o de las integrantes de una empresa tecnológica de software. Bueno, eso va a ser clave para ustedes para entender eso. ¿Cómo lo hacemos? Buscando soluciones de ingeniería y estrategias creativas con un equipo interdisciplinario. Y acá es cuando yo hablo de este tipo de uniones que tienen las industrias creativas, ya sea nosotros del lado de software, un poco más duro si se quiere, visto desde afuera, pero realmente nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, muchas veces buscando soluciones creativas, muchas veces rompiendo el molde, pensando fuera de la caja, como hacen las personas que tienen una búsqueda creativa. Bueno, nosotros lo hacemos quizás de otra manera, pero siempre entendiendo que cada uno tiene sus propias armas y sus propias herramientas. Y en el que es el diseño y desarrollo de productos digitales. Pero la verdad que para llegar al diseño y desarrollo de productos digitales, y entiéndanlo como un paralelismo en lo que va a ser el concurso, ustedes van a llegar al desarrollo de estos productos, ya sea de distintas partes del merchandising, pero van a tener que sí, transitar un roadmap, un camino en el cual se van a ir nutriendo de distintas cuestiones. Y es muy importante tener esa comunicación, ese trabajo de investigación previa, en el cual claramente quizás hoy no alcanza porque tenemos un tiempo acotado, pero por eso también hacía mención de que después cualquier persona que tenga interés, eh, vamos a ir brindándole información pertinente para que tenga, tenga la influencia. Nuestros valores, creo que parte de cualquier empresa, es parte esencial los valores que tiene en la cabeza de la empresa y es lo que nos guía a nosotros para trabajar en el día a día. Creo que lo que es trabajo en equipo es transversal, creatividad necesario sin duda alguna para buscar productos innovadores, para buscar productos distintos, diferentes. Creo que también la parte de la innovación es algo hasta pertinente intrínsecamente con lo que es el software. Hoy todo el tiempo se está innovando de distintas maneras. Y creo que acá hay tres cuestiones que hacen que Cirrus sea lo que es hoy en día, que es la excelencia, la búsqueda de la excelencia. Y no muchas veces uno sea un producto excelente, pero acá lo importante es trabajar con pasión y con honestidad justamente para llegar a esa excelencia. Es
una de las búsquedas más importantes. Qué cosa mejor de trabajar en algo que a uno lo apasiona, ¿no? Es lo que hace que ese norte que tengamos, muchas veces cuando el esfuerzo parece o pareciera que no vale la pena, es la pasión lo que nos empuja a buscar esa excelencia. Parte de lo que, como decía anteriormente, seguramente esto tenga mucho para desarrollarse y lo puedan hacer mejores, pero no se olviden, recuerden que es una empresa de ingeniería. Esto es parte de lo que es la campaña previa, en el cual ahora les voy a mostrar un poco algunas piezas de lo que es el merchandising, también les voy a hacer algunos comentarios, pero miren cómo parte del grado de los colores, la paleta de colores, en su momento estuvo muy buscado al hecho de las constelaciones, la búsqueda de los triángulos a través de un planeta, con los mapas detrás, pero toda esa grilla de triángulos formando constelaciones y también entendiendo un poco el origen de lo que les había comentado, de lo que es originalmente el nombre y la búsqueda y la relación con la estrella. Entonces, eso fue un poco la intención, la búsqueda, la fundamentación de esta campaña. Parte de lo que es la página web sigue la misma línea, trabajando con los triángulos, trabajando con letras y colores, con ese degradado, si se quiere, de alguna manera. Y esto es parte de nuestra comunicación interna, la comunicación también de algunas onboarding, cuando alguna persona recién ingresa, también recibe este tipo de documentación. Estos, sí, cartelería pública, son parte de lo que es el Parque Empresarial Austral. Cualquier persona de los dos accesos que hace ingreso al parque tiene la posibilidad de encontrarse con estos dos carteles. Y acá, dentro de lo que es lo específico, comentarles un poco que, bueno, también fue muy inspirador el desfile, el Mid Fashion Week, porque, claro, como buenos ingenieros, parte del merchandising también es lo habitual, lo tradicional. Miren que del lado izquierdo tienen un hoodie, un buzo canguro, como se menciona, y del lado derecho lo que es las remeras tradicionales que, bueno, parte de los chicos no se las sacan y las usan muchísimo. Pero cuando les decía que sirvió de inspiración porque veíamos otros materiales en lo que fue el desfile, veíamos también otros conjuntos, otras combinaciones. Ese día estuvimos con el CEO, con 2 personas más del equipo de Buenos Aires y con parte de los chicos de la sede de Misiones. Acá en Misiones somos 10 personas. El clima de Pilar, el que conoce Buenos Aires sabe que es distinto, pero Pilar particularmente es un poco más frío todavía. Este año tuvimos, cuando un par de veces tuve que ir a Pilar, tuvimos, sí, temperaturas de -1, 0, 1 y 2 grados. No con un frío tan húmedo como el de la ciudad de Posadas, pero sí también bastante frío. Y tiene mucho sentido tener un hoodie de 100% algodón como el de la izquierda, pero la realidad es que en Gran Posadas nosotros ese uso lo usamos en contadas veces, chicos, pero en contadas veces, y muchas veces cuando uno entra, como les debe pasar a ustedes, cuando uno entra a la oficina o entra a un negocio, ese buzo lo primero que hace uno es sacárselo. Entonces, lo que realmente tiene mucha demanda en la sede de Misiones son las remeras. En la sede de Pilar, el hoodie es el merchandising estrella por defecto. Pero la realidad es que cuando veíamos ese concurso, veíamos algunas telas tipo rompeviento, que tenían un pantalón y tenían un conjunto pensado, decía también esto de decir, y eran los comentarios de los devs, de los desarrolladores de misiones, tipo, che, ¿por qué nosotros no podemos tener un material más acorde a nuestro clima, a nuestra tierra?
Y eso también es importante. Creo que también ahí uno, más allá de que estos son disparadores, hace de que nosotros hoy le estemos mostrando en nuestras campañas anteriores, pero también tengan la posibilidad de innovar, ¿no? De buscar y de adaptar también lo que ustedes conocen de su propia tierra y también la búsqueda de materiales nuevos. Por ahí, una vez, una de las primeras reuniones que tuvimos con Luciana nos comentaba cómo con materiales, no, si se quiere, no tradicionales como la tierra misionera, que tiene tanto presencia de óxido, esas tintas naturales hoy se las utilizan. Digo, no es para que en la propuesta aparezca esto, pero también son disparadores para ir un poquito más allá. Digo, innovando un poco, creo que yo en mi carrera, en la carrera de arquitectura, nosotros como parte esencial de nuestra carrera es participar de este tipo de eventos, de concursos, porque realmente uno tiene la posibilidad en los concursos de juntar los dos mundos, ¿no? De juntar la parte profesional, pero también la parte de exploración. Y sobre todo la experiencia de que personas con mucha experiencia en el mercado te puedan dar una devolución, te puedan dar un comentario. Nosotros somos hoy como Sirius, somos un cliente real, pero también con el acompañamiento de Midi, de Luciana, de Mauro y de otros profesionales van a tener la posibilidad de aprender algo de, de este concurso. Y creo que es esencial replicar esto que decía que era parte esencial de nuestra empresa, los valores, ¿no? Del innovar, de ser creativos, de buscar la excelencia y en esa búsqueda aplicar la pasión y la honestidad de lo que uno sabe y de lo que uno quiere realmente realizar. Esto es parte de algunos de los modelos que tuvimos este año en la presentación. Generalmente lo que hacemos cuando se abre algún tipo de campaña de merchandising, seguramente hacemos distintos eventos, compartimos un momento, seguramente cuando tengamos el año que viene las piezas hechas y terminadas, seguramente hagamos algún tipo de celebración también de la mano de Misiones Diseño. Esto era parte de nuestro manual de marca, buscando algunos elementos y por ahí, sobre todo entendiendo que acá lo que ven son mouses, señales de la nube puede ser tomado como lo que es el cloud, Amazon Web Service, el almacenamiento en nube, el tema de las carpetas, el mouse, la tablet, la señal de internet o de señal. Yo digo que está bien muchas veces ser, quizás, referenciar de las maneras más directas, pero también muchas veces uno puede jugar un poco más con eso y sin ser tan directo, tan obvio, también dejar ciertos vestigios, ciertas reminiscencias para que la persona también se esfuerce un poco y piense en qué podría ser. No por ser una empresa ingeniería en software, las cosas tienen que ser tan literales. Yo creo que ahí es parte también de la búsqueda de innovar un poco. Creo que es parte esencial, parte importante. Y lo que nosotros hoy estamos buscando, con esto ya termino la presentación y en un rato dejo la momento para las preguntas y respuestas y después le damos lugar a Mauro Aramendi. Pero chicos, esencialmente lo que nosotros hoy con Sirius, de la mano de Misiones Diseña, lo que queremos hacer, lo que queremos como objetivo transmitir, es que queremos darle espacio, darle lugar, ser una plataforma para que ustedes, los diseñadores misioneros, tengan la posibilidad de expandir, de mostrar su talento, mostrar sus diseños, ser sí, celebrados, ser reconocidos económicamente, pero también a nivel de expansión. Que esto sea una primera experiencia, espero y quiero creer que a partir de Sirius otras empresas lo puedan hacer. Creo que están todas las condiciones para hacerlo. Y nosotros lo que queremos hacer es justamente generar las condiciones necesarias.
Así que bueno, un poco esto es el pantallazo general de lo que es Sirius, de qué buscamos con este concurso, por qué lo hacemos en Misiones en otro lugar, por qué directamente con los diseños no lo mandamos a hacer en otro sitio. Así que si quieren hacer preguntas, dejamos un espacio breve para no quitarle tanto tiempo a Mauro, y cualquier otra sugerencia o comentario, también les voy a dejar mi email para hacer. Sí, acá tengo la primera pregunta. Ariel Medina, sí, nosotros lo vamos a mandar al chico. Sí, lo vamos a facilitar. También las personas que pudieron leer la publicación de MIDI, también vamos a estar enviando algunas fotos. Parte esencial también de lo que es la industria del software, de trabajar muchísimo de manera online. La mayoría de las personas no trabajan en lugares físicos, sino que están en distintas partes del mundo. Entonces lo que vamos a hacer es justamente facilitarles fotos, facilitarles el archivo con los logos y colores en buena calidad para que puedan trabajar. Y lo que es piezas de merch que esperamos aproximadamente. Y miren, yo creo que lo básico son el diseño de las remeras y de los hoodies, que es lo que más se utiliza, lo que más utilizamos al día de hoy. Por eso hablaba un poco de que también eh, es el merchandising básico, si se quiere, pero en ese sentido va a depender de cada uno de ustedes y el trabajo que quieran hacer. Yo no les diría que hagan entre esos dos esenciales y alguno más. Creo que es más que suficiente como merch para el concurso, pero creo que con esos dos o tres estarían. Leandro, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes. Una consulta. Sí. ¿El idioma que maneja la marca es inglés únicamente o español e inglés? Muy buena pregunta, Leandro. Generalmente lo que es la industria del software, el idioma que predomina es el idioma inglés. Así que entiendo que más allá de que la propuesta o sí, el manual o las piezas, creo que si agregan texto a lo que son las partes del merch, debería estar en inglés. En ese caso sí, porque parte de nuestro equipo trabaja en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y es una muy buena pregunta, Leandro. Buenas tardes, estudiante. No sé. Vos sabés que Nicole Galíndez, eh, mira, es bastante productiva tu pregunta porque los ejemplos que colocás, por ejemplo, lo que es mousepads y libretas, creo que soy la única persona en Sirius Software que usa libretas. Puedo dar fe de eso, pero la mayoría de los chicos usa o el celular o las computadoras para anotar. Y lo que es mousepad, creo que hace unos años se puso muy de moda. Hoy casi, casi no se usa. Pero también, respondiendo a tu pregunta, creo que algo esencial, por ejemplo, en la provincia de Misiones, en Posadas y sobre todo ahora, es el tema del agua, ¿no? De mantenerse hidratado, y creo que eso es también esencial y creo que sería un buen aporte pensar algo. Una de las cosas que no le comenté, cuando uno de los chicos que ingresa a la empresa, se le da un pack de bienvenida con el onboarding. El onboarding es el sistema o el proceso de introducción de una empresa con la información útil y las preguntas más frecuentes. En ese pack de bienvenida se le da el merchandising, en el cual consiste de una remera, dos remeras en este caso, dos remeras, un hoodie, un folleto de bienvenida y se le da la taza con el nombre. Eso nace en pandemia cuando los chicos, al volver a lo que es la oficina, la normalidad, la presencialidad,
Con el hecho de no enfermarse con COVID, lo que se hizo fue imprimir o sublimar en cada una de las tazas el nombre para que no haya confusiones. Eso es parte esencial de la empresa. Y eso también les quería comentar. Si quieren, cualquier persona que está interesado en conocer las oficinas, si quiere hablar con los chicos, ver un poco cómo trabajamos, ver las tazas, ver un poco lo que es parte esencial de la empresa, también se puede acercar. Nosotros vamos a estar nosotros estamos, perdón, en lo que es Silicon Misiones. Yo les voy a dejar mi mail, cualquier cosa podemos coordinar para mirar. Sí, Alejandra, exactamente. Este merch está pensado tanto para los chicos que trabajan acá como en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Hoy también tenemos oficinas en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza, en Pilar, en la Universidad Austral, en Estados Unidos, en lo que les comenté, California, en Silicon Valley, en Madrid, y tenemos posibilidad o también tenemos el interés de expandirnos al Mercosur, Brasil, Paraguay, que tienen, bueno, climas bastante similares a lo que es la ciudad de Posadas, pero sí, como expansión creo que parte esencial del merch es la capacidad de adaptabilidad que tiene. ¿Hay algún merch que la marca pueda usar específicamente en Estados Unidos y que en Argentina no se use o no sea frecuente? No, creo que ahí, Leandro, no hay limitaciones. Creo que parte de lo que se usa acá también se puede usar en Estados Unidos y viceversa. Eh, Muchas veces te pasa, como les mencionaba, que el merch tiene mayor uso, o parte del merch tiene mayor uso en otras ciudades, pero tampoco es que los chicos acá no usan los hoodies. Lo usarán solamente o específicamente en invierno, pero después, la verdad que si le preguntás a cualquiera de los chicos que trabajan en Sirius, ¿qué es el merch de la empresa por excelencia? Y te van a decir el hoodie. Es parte eh, de la cultura, es descontracturado, se usa, la mayoría de los casos se usa bastante holgado, generalmente un talle más, un estilo oversize, pero la realidad es que sí, que lo que más sale, lo que más identidad con la empresa tiene es el hoodie. Lucía, ¿hay alguna empresa que les sea de inspiración en cuanto a lo visual? Sí, creo que parte en sus inicios sobre todo, eh, creo que Nike fue una inspiración, eh, se trabajaba mucho con el estilo, obviamente que las campañas van cambiando muchísimo, pero creo que en lo que es textil y en diseño, creo que Nike fue parte también esencial de inspiración. Y después, sí, después no sé si hay empresas que sirvan de inspiración en su momento para esa campaña, que yo no estuve muy presente porque había un equipo de diseñadoras, pero también si les parece productivo, les puedo agregar a la info listado de empresas que hayan servido en su momento para campañas anteriores de inspiración. Tomás consulta, hay que proponer materialidad, sea algodón, la tela para ropa de viento, podemos proponer elementos gráficos nuevos. Sí, ahí Tomás, la respuesta, sobre todo la segunda pregunta de proponer, indudablemente sí, pueden proponer elementos gráficos nuevos, como también eh, dependerá también de la profundidad del tiempo que tengan o del tiempo que le brinden para el detalle, ¿no? Sobre todo porque entiendo que hay un tiempo de la parte creativa, sobre todo en la inspiración inicial, pero me parece que sería muy pertinente que sus diseños tengan en cuenta la materialidad. También las justificaciones, ¿no? Como también se puede tener ese mismo diseño en distintos materiales, pero creo que ahí va a depender de la propuesta y del nivel de profundidad y detalle que tengan.
creo que con eso estaríamos. Si alguno tiene alguna otra pregunta, lo cerramos en este caso. Obviamente que esas son preguntas que surgen a partir de la charla. Pueden tener algunas nuevas. Y eso dejamos abierta la comunicación para que lo hagan sin ningún tipo de problema. Bueno, chicos, creo que si no hay otra consulta o pregunta, vamos a ir cerrando porque también tenemos la charla de Mauro. Creo que me pasó un poco del tiempo, pero hay mucho por contar y quería que se lleven una idea inicial amplia, que el alcance que les dé les sirva para la próxima charla. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias. Lo hablo en representación de Sirius, así que quedamos en el grupo, como dice en el chat Luciana. Así que desde mi parte y la parte de la empresa, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy muy ansioso, estamos muy ansiosos de ver los diseños. Luciana me comentaba que hay un muy buen nivel en la provincia, por ende también parte de eso, de la ambición, de la expectativa que nos genera, nos pone muy contentos. Y bueno, esperemos vernos también presencialmente cuando haya las distintas presentaciones. Pero el mayor de los éxitos, estamos abiertos a cualquier consulta y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenísimo que se puedan ir sumando hoy para algunos que tenemos el Franco provincial. Bueno, muy bueno lo que contó Charlie. Realmente muy buena la introducción como para tener de base. Lo que vamos a ver es, yo les voy a compartir, vamos a charlar un poco acerca de sistemas de identidad, entender un poco el tipo de merge, que es lo que se va a desarrollar, y cómo trabajar algunos tips para lograr la, la conjunción de dos universos conceptuales principales que es lo que pide las bases y condiciones del concurso, que es el universo de Sirius, que es un universo muy ligado a una narrativa tecnológica, de innovación, si se quiere, con mucha mirada al futuro, y el otro universo que es la identidad misionera, digamos. Vamos a charlar a ver cómo podemos conjugar esos dos universos, tanto desde la visualidad como desde la materialidad, para poder lograr todo lo que es la campaña de Merch 2026 para esta empresa. Les comparto pantalla y comenzamos a charlar. Vamos a hacer la misma dinámica también. Vamos a tener una charla, les voy a ir presentando algunas placas y después al final de la charla abrimos un pequeño espacio de preguntas y, y así podemos continuar. Arrancamos. Les cuento más o menos un poquito qué es el lab de diseño. No, mi nombre es Mauro Aramendi, soy diseñador gráfico. Estoy ya hace 4 años en el MIDI, desde el lanzamiento de MIDI. Con mi estudio tuvimos la oportunidad de crear todo lo que fue el sistema de identidad visual y el actual branding que tiene la institución, ¿sí? El Parque de Industrias Creativas. Fue un desafío muy bueno y el cual me llevó a incorporarme al equipo y coordinar todo lo que es el laboratorio de diseño. Como saben, el MIDI integra varios laboratorios, ¿sí? Dentro de 4 áreas principales que lo que viene a hacer es impulsar las industrias creativas en la provincia. Eh, el laboratorio que me tiene a cargo es un laboratorio de diseño, que es un laboratorio transversal, principalmente enfocado a lo que es diseño gráfico, pero es un laboratorio transversal a todas las áreas, a lo que es la industria textil, moda, industria textil, a lo que es diseño industrial, fotografía, audiovisual y cine, y, y todo lo que es el desarrollo de negocios, el desarrollo de experiencias inmersivas. Entre todo, como por ejemplo el Fashion Lab, que es el que lleva adelante Luciana, que es el que tiene a cargo el Mini Fashion Week, digamos.
se trabaja en conjunto y el lab de diseño lo que hace es enfocarse principalmente en lo que son áreas de conocimiento del diseño gráfico y la comunicación visual. Y todo esto a través de seminarios, cursos, workshops, y bueno, en este caso también tratando de estar dentro de lo que es todo el universo de propuestas y experiencias que brinda MIDI con este tipo de colaboraciones, como por ejemplo la que se está llevando a cabo con la empresa Sirius Software. Vamos a charlar un poco acerca de lo que son sistemas de identidad visual. Yo soy diseñador gráfico, a lo que me dedico ya hace varios años es al branding, ¿sí? Con mi agencia, la agencia se llama Ingenio DS. Nos dedicamos hace muchos años ya a crear sistemas de identidad, tanto para empresas privadas, públicas, a nivel local, nacional e internacional. Y la idea de esta charla es que ustedes puedan tener un poco de aproximación. Quizá muchos colegas ya entiendan de lo que vamos a hablar, no vamos a estar hablando exactamente el mismo idioma, muchos seguramente ya deben entender lo que son sistemas de identidad, pero está bueno refrescar un poco para entender a dónde vamos a aplicar todo esto que nos estuvo contando Charlie, ¿sí? Eh, y cómo ese manual de marca que él hablaba, digamos que tiene cada uno de sus elementos, lo van a poder volcar después a lo que es el merch o la campaña de Merchandising 2026. Y principalmente entendemos que el sistema de identidad ese se va a aplicar a estrategias de merchandising. Y para eso es importante entender en principio qué es el merchandising. ¿Sí? Pues nosotros por ahí charlamos acerca del merch o se entiende el merchandising únicamente desde el objeto. Y el merchandising en sí es un conjunto de estrategias y técnicas, ¿sí? Principalmente aplicadas dentro del marketing, que en lo que se enfoca es en estimular la compra de productos y servicios, tanto para venta en puntos físicos como también en plataformas digitales. El punto principal en donde nosotros vamos a enfocarnos para este concurso es en lo que es el punto físico, digamos, ¿sí? O sea, los objetos de promoción, ¿sí? Como estrategia de merchandising. El merchandising en sí tiene tres puntos. Uno es dentro del punto de venta, ¿sí? En donde se realizan acciones que dentro de un local físico para incitar a la compra, para exhibir productos. Eh, el otro punto es fuera del punto de venta, donde las actividades promocionales se realizan en eventos, en workshop, en ferias, en lanzamientos, ¿sí? O en campañas que vayan a hacer el posicionamiento de la marca mucho más preciso, digamos. Y después en el entorno virtual también. Hay estrategias de merchandising que se realizan en el entorno virtual, en donde se aplican específicamente en tiendas online, en redes sociales, en páginas web. En fin, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el producto del merch, digamos, en el objeto como producto de promoción que lleva la marca para su posicionamiento. Entonces, este objetivo principal que tiene el merchandising es la visibilidad y el atractivo de productos frente a los que vayan a consumir esa marca. Todo esto nos lleva un poco a hablar de la identidad visual. Entonces, todo esto que nos estuvo mostrando Charlie se ancla en comprender cómo funciona esa narrativa visual de todos esos valores, de ese storytelling que estuvo hablando, de esa conceptualización inicial de la estrella de Sirius. Todo esto habla de un universo conceptual que luego se pasa a lo que es lo que se denomina la estrategia estilística, que es la que lleva después a la creación de una identidad visual. ¿Sí? Y la identidad visual en sí, ¿qué es? O sea, la identidad visual de la marca se corresponde principalmente con la parte gráfica, ¿sí? Visual o inclusive audiovisual también, porque se normalizan eh, eh, el motion graphic y elementos de animación, etcétera. Y todo esto lo que tiene que hacer es representar fielmente la esencia y las emociones de esa conceptualización que un poco nos contaba Charlie, digamos. Entonces, es importante que esa identidad visual, que es algo que la empresa comunica de adentro hacia afuera, sea totalmente coherente. Y para que sea coherente y cohesiva, digamos, en su mensaje, y que ese mensaje sea unívoco hacia afuera, es importante generar
esa estrategia estilística principal. Y yo creo que acá es un punto en donde ustedes van a desarrollar bastante, que es el desarrollo de la estrategia estilística, principalmente enfocado en este caso en lo que va a ser una campaña de merch para 2026 de la empresa Sirius. ¿Qué es esta estrategia estilística? Es la creatividad y la exploración de los territorios visuales. O sea, es el trabajo de moodboards, por decirlo de alguna manera. O sea, el trabajo que se hace en donde nosotros empezamos a recopilar información, toda esta información que ya nos estuvo contando Charlie, digamos, acerca de la empresa, y empezamos a definir cuestiones que hagan a la exploración de un territorio visual, de un lenguaje visual. Una de las cosas que lo hablábamos con Luciana también, y que recién le comentaba, es que acá el desafío va a estar en unir dos universos conceptuales muy importantes, que un poco es lo que pide el concurso. El universo tecnológico, ¿sí? De startup, ¿sí? Enfocado en una imagen de futuro, digamos, que es la que engloba principalmente a, a la empresa Sirius, y luego está el universo de identidad misionera, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso que nos hace a nosotros ser misiones y que nosotros podemos aportar en la conjunción de esos dos universos conceptuales? Esto va a estar como desafío puesto, que al final les voy a tratar de tirar algunos tips de por dónde se puede llegar a explorar, pero va a estar interesante porque eso es tanto desde la materialidad como desde la visualidad, cómo ustedes van a poder construir ese sistema. Entonces, la estrategia estilística, el trabajo de moodboard, hoy lo pueden realizar con diferentes plataformas, ¿sí? Lo pueden realizar con Pinterest, lo pueden realizar con Behance, lo pueden realizar con Dribbble, en fin, hay muchas plataformas online e inclusive con lo que es la exploración de materialidad, porque no solamente esto pasa de la pantalla o pasa de una gráfica impresa, sino que pasa a tener una materialidad, o sea, pasa a las tres dimensiones. Entonces, pensarlo no solamente caer en el cliché, digamos, sino tratar de pensarlo más allá de este sistema, ¿sí? De lo que es lo impreso únicamente. Entonces, importante es entender que esa estrategia estilística nos va a derivar en los sistemas. Y estos sistemas, como les decía, deben ser coherentes para que comunique ese mensaje de marca, ¿sí? Entonces, entendamos cuál es el concepto del sistema. El sistema de una marca no pasa por solamente su logo, sino que es un universo de elementos gráficos que hacen a un conjunto que luego, administrado tanto con constantes y variables que se van aplicando, puede transmitir un tipo de mensaje específico, digamos. Entonces, es muy importante, y esto también es otro punto que hay que tener en cuenta, ese sistema, como veíamos el sistema de Sirius, digamos, no es un sistema que esté determinado por una X cantidad de elementos. Mucho depende de la complejidad o la apertura o la flexibilidad que vaya a tener esa marca para poder adaptarse. En este caso, con el concurso, lo que está mostrando Sirius es que tiene una flexibilidad y una apertura para poder incorporar dentro de una campaña de merchandising 2026 todo lo que es el universo de identidad misionera para conjugar con su universo conceptual de marca. Eso es súper interesante, es súper desafiante y me parece que es algo que les puede llevar eh, a tener muy buenos resultados, digamos, dentro de lo que es la exploración creativa. Entonces, como les decía, no hay un número determinado de elementos que constituya un sistema, ¿sí? Sino que estos se definen específicamente teniendo en cuenta las necesidades de comunicación que vaya a tener esa marca. Algo que sí o sí hay que entender es que el sistema no es solamente el logo, porque a veces cuando se generan identidades visuales se generan solamente un identificador gráfico y ese identificador gráfico luego lo empezamos a patronar o a repetir en diferentes formatos y eso genera una repetición y no un sistema. Entonces, es importante extender eso y a grandes rasgos nosotros podemos tener dentro del universo de la marca el logo como uno de los elementos del sistema de identidad visual. Entonces tenemos el logo, tenemos la tipografía, tenemos el tono de voz, ¿sí? o la conceptualización de lo que marca, de lo que transmite la empresa, que un poco ya les contó Charlie al inicio, y que lo van a tener plasmado en el manual de marca. La retícula, el layout, cómo se organizan
tanto los textos con las imágenes, con las formas dentro de una composición visual. Eso también es un elemento más de administración dentro del sistema. Obviamente, el estilo fotográfico, la paleta de colores, y todo eso englobado en lo que es un universo conceptual, ¿sí? De lenguaje y estética que se aplica a través de esos mood boards y estrategias estilísticas, que es la que vamos a plantear, digamos. Les voy a mostrar algunos ejemplos como para que vean. Por ejemplo, acá podemos ver un logo, un tono de voz y diferentes elementos gráficos que construyen luego el desarrollo de un pack, por ejemplo. Entonces, ese es el universo conceptual y el universo gráfico que hace a la identificación de esta marca que se llama Sabor Fazenda, por ejemplo. Acá tenemos otra que es Proximus, en donde se ve como esa línea que tiene un gradiente entre cian y violeta, como esa línea se sigue construyendo otros elementos gráficos y hace a la construcción total de diferentes formatos y soportes, como revistas, póster, ¿sí? Hasta un soporte para celular, en fin, un corpóreo en 3D. Toda esta aproximación que tiene ese sistema, cuando nosotros lo enriquecemos, empieza a tener sentido y cohesión completa en todos los elementos que vamos a diseñar. Y eso es algo importante porque ustedes no van a diseñar solamente un hoodie o una remera o una botellita de agua, sino que van a diseñar un conjunto de objetos que van a tener que representar eh, lo más fielmente la esencia que proyecta la marca Sirius y también el universo conceptual de identidad misionera, que lo pueden explorar tanto desde la visualidad, repito, como de la materialidad o de la aplicación de la materialidad dentro de esos objetos. Entonces, esas cuestiones que son en principio las principales que hay que definir, son las que después, enriquecidas con toda una construcción visual y exploradas en el moodboard, ustedes van a poder lograr unas diferentes tipos de propuestas para la campaña de merchandising. Acá les muestro otro ejemplo de cómo esa marca, por ejemplo, la de Río 2016, que fue la que se hizo acá en Brasil, digamos, en las Olimpiadas de Brasil, cómo se extendió el universo y cómo se puede seguir extendiendo. Fíjense la flexibilidad que tiene este sistema de identidad, que tanto desde su sistema de pictogramas, su sistema gráfico de elementos, su sistema cromático, todo hizo a que la conjunción, por ejemplo, los personajes, las texturas, todo se aplique en diferentes, tanto en remeras como en regatas, en pareos, en gorras, en fin, fíjense el universo totalmente amplio de merchandising que tenía, por ejemplo, lo que fue Río 2016. Eso se puede lograr, ¿por qué? Porque eso previamente fue pensado y explorado antes de comenzar a desarrollar. Entonces, si nosotros tenemos un sistema enriquecido, una buena estrategia estilística desarrollada, vamos a poder extender todos esos patrones visuales y materiales a todo el universo de merchandising. Por eso es importante no solamente quedarse en lo pequeño, sino tratar de explorar e ir un poco más allá. Es como decía, pensar fuera de la caja, esto que decía Charlie, que es mucho de lo que nosotros hacemos en los procesos de diseño, que es entrar en esa etapa de ideación en donde podamos explorar los sistemas de identidad y llevarlos un paso más allá de lo que ya conocemos que existe, digamos. Eh, Algunos tips que podemos tener en cuenta como para entender ese proceso de construcción del merge, ¿sí? de Sirius con identidad misionera, es en principio elegir un eje conceptual, ¿sí? Que son esos dos universos que les decía, el universo tecnológico que proyecta la marca Sirius y el universo de identidad misionera y cómo podemos trabajar tecnología, selva, futuro, territorios, datos, naturaleza, en fin, estos son ejemplos y bancos de palabras que yo les voy a tirar a modo de ejemplo, como para que puedan armar algún tipo de disparador en ustedes y que esto después lo puedan seguir explorando. Entonces, pero a grandes rasgos, como proceso, sería elegir ese eje conceptual, luego pasar a detectar qué partes del sistema
son trasladables al objeto que nosotros queremos definir, ¿sí? O diseñar, a la pieza de merch que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Si el símbolo, si el módulo, si la textura, si la tipografía, ¿sí? Un poco hablaban del tono de voz, si iba a ser en inglés o en español, ya Charlie ya les dijo y les pasó una variable condicionante, que eso es otra cosa. Nosotros que somos diseñadores, cuando trabajamos con condicionantes, ¿sí? El diseño eh, está plenamente condicionado. Cuando nosotros dentro del proceso vamos logrando tener más condicionantes, esos condicionantes nos acotan y nos enfocan mucho más en el resultado que vamos a esperar. Entonces, es importante ir detectando esos condicionantes que van a ser cómo debe ser, el tono de voz, ya sabemos que debe ser en inglés, qué de esas partes del sistema que tiene actualmente Sirius nosotros podemos trasladarlos conjugando materialidad, visualidad, con todo lo que tiene que ver con esta materialidad importante que tenemos en misiones, digamos, y que ahora la vamos a ver en las siguientes placas. Pero bueno, todo eso es importante. Luego pasar a decidir el nivel de realismo o abstracción. Esto es un punto que también es importante. Cuando ustedes generen esa estrategia estilística, en esta exploración del territorio visual eh, y con estos dos grandes conceptos, es importante hacer foco en lo que técnicamente se dice como el nivel de iconicidad. O sea, el nivel de iconicidad tiene que ver con el nivel de realismo o abstracción que puede llegar a tener algún tipo de elemento. Eso está interesante porque tenemos que ver si el tipo de aplicación o composición va a ser más literal, más directa, un poco como lo que mostraba en lo que fue la campaña anterior, digamos, más literal y directa, va a ser un poco más icónico, o sea, va a ser algo que va a estar mucho más representado a nivel realista, digamos, no tan abstracto, o va a ser algo más simbólico, ¿sí? Que puede después modularse. Pero esto de icónico, literal o simbólico es importante porque yo creo que ustedes el desafío va a estar en trabajar lo simbólico para unir esos dos universos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan realista vamos a trabajar, literal y directo, o qué tan simbólico y abstracto va a ser nuestro mensaje para poder, un poco Charlie también lo decía, con esto de dejar un poco a que la otra persona pueda interpretar algo de lo que nosotros diseñamos, digamos, y que no sea tan directo, sino que esa exploración, ese contacto, esa experiencia que tiene con el objeto, es algo que puede ser mucho más enriquecedor. Después, pensar la producción. Pensemos la producción, ¿cómo se va a producir? ¿Qué tipo de tintas vamos a utilizar? ¿Qué tipos de materiales? Los costos que esto puede tener. ¿Es realizable? ¿No es realizable? ¿Sí? Nosotros al principio, cuando estamos en una etapa de ideación explorativa, nosotros podemos no colocarnos ningún tipo de freno, digamos. Pero después, cuando empezamos a tener esos condicionantes, sí es importante entender si esa idea que nosotros tuvimos es realizable o no. Y si es realizable en serie también, porque tengan en cuenta que la empresa va a producir objetos que van a ir y van a hablar, van a estar en diferentes lugares, como en Estados Unidos, en España, van a estar en Buenos Aires, van a estar en Misiones, se proyecta en lo que es Mercosur, o sea, va a estar en Brasil. Hay diferentes idiomas, hay que pensar si esa producción se puede llegar a realizar en masa o no, digamos. O si es una producción artesanal, si va a tener X cantidad de objetos producidos, si va a tener número de producción, en fin. Todo lo que tenga que ver con la escalabilidad es importante también tenerlo en cuenta, los acabados que va a tener. Entonces, todo ese universo de productivo también es importante diseñarlo, digamos, pensarlo, prefigurarlo, o sea, a dónde va a llevar. Todo esto es importante, lo que estamos haciendo acá es una línea más que nada de lo que es el proceso de diseño, desde algo que todavía no existe hasta que algo existe, pero es importante tenerlo pensado, quizá en una libreta, quizá en un bosquejo o en algo, digamos, hasta antes de entrar en lo que es tirar una línea dentro del Illustrator o del software que ustedes manejen para diseñar. Pasar después a lo que es la usabilidad y la movilidad. Pensar si eso que nosotros estamos produciendo y esa composición que estamos realizando, esa idea que tenemos, funciona en una remera, funciona en una taza, funciona en un cuaderno,
funciona en ese listado de merch que nosotros hicimos, ¿sí? Para poder proyectar y que eso se vea como un conjunto, ¿sí? Que eso habla de lo que es el siguiente paso, que es mantener la consistencia. ¿Cómo se ve la familia completa de los objetos? Porque tengan en cuenta que acá lo que tenemos que apuntar es a un sistema, digamos, a que esa campaña de merchandising 2026 se pueda ver como un todo, digamos, y que cada una de esas partes hablen y proyecten esa esencia de la marca de Sirius con identidad misionera, digamos. Entonces, un poco como para salir y no caer en los clichés o tratar de hacer un pequeño juego de enfoque creativo, podemos pensar a misiones como una sinapsis verde, selva como red, sistema, conectividad natural, pueden ser una de los disparadores. Otro es misiones como diversidad de patrones, ¿sí? Patrones que se conectan, geometrías guaraníticas que se conectan con esos triángulos y esa reinterpretación de la clave digital, digamos, la clave binaria. Hay mucho ahí a nivel visual que se puede explorar y se puede llegar a conectar en esos dos universos que les contaba. Misiones como territorio de conocimiento, ¿sí? Tierra Roja, innovación. Hoy la provincia está viendo un boom en lo que es la producción tecnológica hacia afuera, con lo que es Silicon, con lo que es MIDI, con lo que es la escuela de robótica. O sea, hoy Misiones dejó de ser solamente selva, cataratas y el Yaguareté, sino que tenemos mucho más que proyectar al mundo, y eso me parece que también es interesante incluirlo dentro de estas líneas conceptuales o exploraciones creativas. Misiones como punto geográfico singular, otro también que es que estamos en un punto clave de expansión, que es la triple frontera, como ventana al mundo y como red de conexiones hacia afuera. Entonces, fíjense cómo todo ese universo conceptual o ese universo de palabras hacen tanto a la identidad misionera como al engage de lo que es la marca Sirius. Entonces, esto les dejo como disparadores que pueden llegar a ayudarles. En cuanto a lo textil, me parece que Misiones tiene un pulso material único y que está bueno, y acá entramos más en lo que es la parte material, que un poco cuando hablábamos con Luciana, Luciana decía, bueno, hagamos foco en esto, en que Misiones tiene fibras naturales, tiene biodiversidad, texturas que nos inspiran, un poco, Charlie lo decía, esto de tratar de explorar tintas. Después hay que ver si esto lo podemos llevar a la producción, tengamos en cuenta en esa fase del proceso de diseño. Pero no dejar de explorar esas cosas que puedan ser originales y que hablen de misiones dentro de lo que es una campaña de merchandising para una empresa de base tecnológica como es Sirius, digamos. Después, construcción de patrones desde el territorio, por ejemplo, ¿sí? Empezar a explorar todo esto que les decía, geometrías guaraníticas, la cartografía del río. Nosotros tenemos arroyos y ríos y eso generan unas líneas moduladas súper interesantes que se pueden llegar a combinar también con lo que son las redes de patrones neuronales que tienen los software. En fin, fíjense cómo si empezamos a hacer una pequeña exploración ya podemos entrar en lo que es el universo conceptual que va a dar base a la campaña. Iconografía de datos del mundo tech, sistemas de representación basados en algoritmos, secuencias naturales como la secuencia de Fibonacci o lo que es el, bueno, la robótica, la innovación, por supuesto. Decía la secuencia de Fibonacci porque hablaba de lo que son los en que me sale la palabra, después vamos a ver, pero es una secuencia de producción que es interesante porque eso habla también de lo que son las redes, digamos, las redes de conexión. Y cuando hablamos de redes de conexión, las redes de conexión natural que nosotros tenemos, porque tenemos una selva tremenda y, y en donde nuestra flora y nuestra fauna están tan fuertemente conectadas, esa conexión desde lo conceptual puede tranquilamente bajarse desde lo visual y lo material a lo que es la conexión tecnológica también. Y bueno, por supuesto, empezar a trabajar esta materialidad de forma inteligente, anclando funcionalismo, minimalismo funcional, contraste entre lo orgánico y lo digital, trabajar con monocromías sofisticadas, ¿sí?
hay que ver cómo utilizamos ese patrón cromático para representar eso que queremos proyectar de estos dos universos. La sostenibilidad como valor, eso está bueno, materiales reciclados, fibras recuperadas, tintas al agua, en fin, que sea un valor la sostenibilidad, de eso no hay que olvidarse, porque eso también proyecta parte de lo que es la esencia del gen de Misiones, digamos, que es algo que hace rato se viene trabajando desde el Mini Fashion Week, etc. Después, bueno, obviamente la elección de las fibras, técnica de impresión, acabado, y todo esto que ya hablábamos de lo que son la escalabilidad de producción. Así que esa es un poco la idea que quería transmitirles para entender un poco lo que son los conceptos de sistemas y el concepto de identidad y cómo después tratar de unir esos dos universos y generar un sistema de merchandising para la campaña 2026 de Sirius. Espero que se me haya escuchado bien. Espero que me hayan entendido. Y bueno, abrimos un pequeño espacio de preguntas para, para que puedan sacarse algunas dudas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo Bueno, que quieran consultar? Sí, Leandro. tengo una consulta. Cuando estructuramos lo que vendría siendo el manual de identidad, cuando vamos explicando de dónde surge el diseño, cuáles son sus conceptos, etcétera, 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 tiene que ser algo explícito la correlación entre la identidad misionera. Ahí lo explícito y lo implícito va a depender del tipo de mensaje que quieras transmitir. Por eso yo hablaba de que el desafío va a estar en unir esos dos universos. El universo tecnológico, si se quiere, más duro, digamos, que lo tiene la proyección de la empresa con base tecnológica, y todo lo que es el universo de la identidad misionera. Creo que ahí va a estar un poco el desafío. Esto puede ser literal, como les decía, o simbólico. Ya depende del nivel de abstracción que ustedes manejen para transmitir ese mensaje. Por ejemplo, si quisiera hacer un pequeño apartado de por qué hay una correlación entre el diseño del sistema de identidad y su relación con, bueno, con misiones, con el diseño misionero, Uh -huh. o se puede obviar eso para, para, para que quede algo como más propio del manual de marca. No sé si me estoy explicando. Por eso, vos podés ir por lo literal o por lo más simbólico. Seguramente lo más simbólico es lo que se va a acercar mucho más a la conjunción de esos dos universos. Lo más literal seguramente va a ser lo más directo con, con la identidad específica de Civic. Lo que el concurso proyecta, digamos, es tratar de unir esos dos universos para que la campaña de NET 2026 se entienda cuando salga al mundo que fue hecha en ediciones, digamos. Dale, perfecto. Buenísimo. Magalí, ahí te leo. En cuanto a lo que representa la identidad misionera, se puede usar cualquier tipo de elemento, patrones, fotografías, ilustraciones, etcétera. Eh, Entiendo que sí, lo importante acá es cuando vos hagas esa exploración conceptual de cuáles son, de ese territorio visual que vas a utilizar de lo que es la identidad misionera, veas también qué nivel de literalidad utilizás o de simbolismo utilizás. Yo te recomiendo que no vayas tanto a lo literal y no caigas en lo cliché, digamos, ¿sí? El yaguareté, la hoja, la catarata, o sea, sino que trates de explorar un poco más esas redes de conexión que tiene lo natural con lo digital y quizás ahí puedes llegar a sacar algo un poco más interesante. Después, Ariel Medina, ¿por qué medio se enviaría el archivo y en qué fecha? ¿Lo van a estar avisando más adelante? Sí, esto tengo entendido, lo va a avisar Luciano, lo vamos a estar avisando en las redes de MIDI, pero se va a subir un link con Drive en donde van a estar todos los elementos descargables. Esto se fabricaría en Misiones para tener en cuenta las tecnologías disponibles. En principio, tengo entendido que mucha de la producción se va a realizar en MIDI, después creo que se va a extender a otros lugares. Igual la parte más específica de producción, seguramente Luciana les va a poder orientar. Hasta el 30 de enero, Tomás, sí, hasta el 30 de enero.
¿Alguien más? Creo que había levantado la mano. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra consulta, nos vamos despidiendo. A ver, ahí. Vale. Bueno, espero que les haya sido de disparador un poco esta charla que tuvimos y cualquier duda, estamos en MIDI, ¿sí? Como saben, yo estoy en la parte del lab de diseño, en la coordinación, Luciana en la coordinación del Fashion Lab y cualquier cosa estamos a las órdenes. Acá creo que Alejandra quiere preguntar. Quizá los colores deben ser respetados de la marca. Hasta donde entiendo, el manual de marca va a establecer un patrón cromático, pero por lo que escuché, Charlie dijo que se pueden incorporar y hay una flexibilidad, digamos. O sea que yo creo que podría llegar a explorarse dentro de un moodboard un patrón un poco más amplio. De igual manera, hay que contar, como dice Lu, en el grupo seguramente vamos a ir sacándonos dudas. Todas las dudas que tengan en el grupo las vamos a ir respondiendo, más específicamente. Bien, ahí como dice Lu, se deja. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo quiero dejar como algo en claro y con esto cerrar, que si bien está el grupo de WhatsApp, gracias Mauro, tremenda clase le diste, me encantó. Pero bueno, también hacer como alusión a que obviamente el más creativo, capaz que el más disruptivo en lo que seleccione como materialidad o proceso productivo, tengan en cuenta los recursos naturales, que estamos en una provincia donde somos el pulmón de la Argentina, y mucho más, y que eso es como algo muy notable y que un poco de lo que es el sello del diseño misionero, en lo que nosotros indagamos en los diseñadores o emprendimiento, también tiene mucho que ver con esto de lo sustentable, que trabajan con upcycling, reciclado, tintes naturales, ya sea con yerba mate o tierra colorada. Bueno, a veces está bueno agarrarse un poco de esos recursos para la parte productiva, porque si bien presentan una propuesta de diseño, pueden hacer aclaraciones sobre procesos productivos, sobre los textiles. La idea de la empresa, cuando nos reunimos, fue que en Misiones se les diseñe, entonces yo le dije que sí, que existía la posibilidad, pero que había que hacer por lo menos un premio simbólico y que se pueda producir en Misiones. Entonces, lo que se planteó también desde mi lado fue que aunque sea una escala pequeña de producción, se realice acá, e inclusive se le puede llegar a dar ese proceso productivo a diferentes emprendedores, ya sea de lo que sea de marroquinería, bolsos. Se planteó también la posibilidad en esa charla de un producto como un matero, porque es un producto muy típico misionero, que el misionero regala y que nos identifica como sello, y que de pronto ese matero pueda ser una mochila que lleve una notebook, porque esa persona que va a utilizar es el junior de la empresa que ingresa, y que bueno, que recorren, están trabajando en Misiones o en Buenos Aires o en diferentes lugares. Entonces, dejen la creatividad, digamos, que les pueda como, más allá de los condicionantes que le dieron, como dense la oportunidad de que es un concurso y de crear algo que por ahí ustedes ven que puede ir por ese lado, y bueno, y propónganlo, porque por ahí suma un montón. No sé, Mau, qué pensás, pero yo es como Totalmente, totalmente, que yo creo que va por ahí. en Yo MIDI creo también que tenemos el recurso de sublimadora, no tenemos serigrafía, pero estuve viendo otros proveedores que hacen serigrafía inclusive con tintes naturales. También piensen en materialidad que se pueda, por ejemplo, hay una cooperativa que es Inimbo, que está en Chaco, que a nivel de huella, o sea, si bien este producto se puede llegar a fabricar acá, a nosotros Chaco no nos queda tan lejos como Buenos Aires. Entonces, de pronto, pensar en un proveedor que está en Chaco también puede sumar, que es la cooperativa Inimbo,
que, que hacen con el algodón chaqueño y que muchos diseñadores de acá inclusive usan ese recurso para producir. Esto es más técnico lo que estoy diciendo en el sentido de la parte del proceso productivo, pero bueno, como piensen el producto en su totalidad y que justamente se pueda desarrollar acá, porque lo que nosotros buscamos es que en Misiones se produzcan productos industrializados que tengan sello de diseño misionero, y qué mejor oportunidad esta que una empresa que está en muchas partes nos pueda elegir a nosotros tanto para la parte del diseño como para dar trabajo a otras personas, porque la industria de la indumentaria es la segunda más importante de la Argentina, que genera trabajo tanto legal como ilegal, pero genera trabajo, y hoy es muy crítico el sistema que puede tener la industria a nivel país por todo lo que se está generando del libre mercado, pero bueno, nosotros tenemos que poder preservar eso que estamos construyendo. Sí, totalmente eso, es tratar de pensar y no acotarse únicamente a pequeños elementos, sino pueden plantear y pensar ese sistema como el todo, digamos, ¿sí? Cuando vean toda la familia de objetos, que todo eso comunique un poco la idea inicial. Contestando un poco a Ariel, sí pueden plantear un box de una familia de objetos de merch que incluyan también un matero, por ejemplo. Sofía López, ¿dónde veo el catálogo de negocios o emprendedores que estén catalogados como el sello? Es algo que se está produciendo todavía, eso seguramente Luciana más adelante les va a ir orientando. Pero bueno, como dijo Lu, quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan ahí en el grupo de WhatsApp y nada, eso sería todo. Así que bueno, espero hayan pasado lindo y nos vemos. Estamos en contacto. Saludos.